a pedido de los Illuminatis que querían manejar marketineramente a Lali Espósito, que en realidad usa una máscara, y abajo es la Mona Jiménez, que en realidad no es una mona, es un reptil, y se tomó todo el vino para inmunizarse por las vacunas a pedido de Gisela Barreto, que nació en Corrientes al igual que Barack Obama. Barack Obama, que dijo que mató a Bin Laden, que en realidad está vivo y que manejaba el auto en el que chocó aquella noche Chano Charpentier, que le enseñó a manejar a Lady Di, que en realidad era mexicana y fue asesinada por Donald Trump, que pegó match en Tinder con Hitler, que vive en un geriátrico en Recoleta y como sufre glaucoma le pega faso a Biondini. Biondini, que en realidad es hippie y curte León Gieco, inventó el calentamiento global y cuando le pega el bajón se toma un micro y se va a comer a lo de Paul McCartney, que inventó la proboleta extra chata, que casualmente tiene la misma forma de la Tierra, que en realidad es plana. Bienvenidos a todos al último bloque de La Guerra con Dos Cucharas. Estamos con el gran Iru Landucci y por eso también el audio tenía que ver con eso. ¿Cómo andas, Iru? ¿Cómo andan, gente? Bueno, un placer estar nuevamente acá con ustedes. Lo vi ese capítulo de Aquino porque aparte lo sigo. Obviamente que me causó mucha gracia, pero al mismo tiempo, debo decir, es un poco, a estas alturas, cuando la palabra nuevo orden mundial flota en el aire, es un poco irresponsable tomarse las cosas de esa forma, ¿no? Porque de alguna manera se está olvidando algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que se lo muestro a la gente por la webcam, exactamente. Sí. Pero dice, la misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad abierta y libre, y estamos como colectivo inherente históricamente opuestos a sociedades secretas, controlados por una operación monolítica a nivel mundial. O sea, el primer conspiranoico y al que habría que cagársele de risa en la cara es a John F. Kennedy. Y preguntarnos por qué después de este discurso, en el que el tipo denuncia que hay en marcha una operación monolítica de secretismo y ocultismo a nivel mundial, es asesinado. Entonces a mí cuando me dicen conspiranoico, le digo, no, mirá, andá y discutir a uno de los primeros conspiranoicos, que te estás olvidando que su discurso lo puso entre la vida y la muerte, y obviamente, bueno, querer desprenderse de la Reserva Federal y un montón de otras cosas, le llevó a eso. Sí, es muy interesante todo lo que pasó con, digamos, cómo llega la muerte y todo lo que pasó con Kennedy. De hecho, las úlmas conspirativas dicen que hasta la mujer le clavó algo. Dicen para que se duerma. Se da vuelta, que esto, que hay 5 balazos. Mirá, lo real para mí es, el director de la CIA en ese momento era George Bush, padre. Claro, fue agente de la CIA. Ese fue el director de la CIA. Después metieron la clave de siempre, un lobo solitario, un tipo que... Y vos decís, ¿y por qué él quería matarlo a Kennedy? ¿Me entendés? Ahora, ¿había otra gente que quería matarlo a Kennedy? Sí, porque se quería abrir de la Reserva Federal, que le costó la crisis del 29, a ver, más tranqui. 7 generaciones. Contemos tranqui porque la gente no lo sabe. Primero, se quería desprender de la Reserva Federal, que en Estados Unidos es el Banco Central, que es privado. Exactamente, y que lo importante de eso es que a mí cuando siempre me hablan de conspiraciones y todo eso, yo le digo, mira, agarrá el billete de $1, dalo vuelta, dalo vuelta y explícame por qué hay una pirámide con la palabra Novus Ordo Seclorum, o sea, nuevo orden mundial o nuevo orden de los tiempos, y además tiene un búho al lado donde está el 1, arriba a la derecha. No lo vi. Claro, porque está muy chiquitito. Pero si te lo pones con la cámara del celular lo ves, el búho porque hace referencia a la Bohemian Group, esta cuestión que descubrió Alex Jones, el periodista norteamericano que se infiltró en los bosques, que vio cómo prendían fuego al dios Moloch, que es como un búho, etcétera, etcétera. Digo, ahí está, eso te tiene que llamar la atención, como ciudadano te tiene que llamar la atención, porque no hay un perro atrás del billete de $1, hay un símbolo muy fuerte, ese símbolo no estaba originalmente en el billete del dólar. Y originalmente el billete del dólar decía que tenía su valor en el patrón oro, lógicamente. ¿Qué hace Truman? Truman creo que es el de la Operación Paper. No, el que saca el patrón oro es es Nixon. El que sale el patrón oro. Es Nixon, perdón. Saca el patrón oro y pone... Saca el patrón oro en la vida real. Claro. Pero en el 33 sacan la palabra... en el dólar del patrón oro, de que puede uno ir, antes están todavía los billetes de $1 que uno puede ir al banco y pedir la onza de oro. La onza de oro, está bien. Saca y pone en Dios confiamos. Lo curioso es que no solo que sigue estando hoy en día, en God We Trust, pero la palabra Dios ahí, para mí por lo menos, está al lado de la pirámide. O sea, ¿en qué Dios confías? Claro. ¿No? Y el ojo que todo lo ve ahí arriba con los rayitos, para muchos sabemos que es el Dios Sol, ¿no? Esta cuestión del heliocentrismo a flor de piel. Y después Nixon reemplaza el oro real por balas y le llama petrodólar, básicamente porque Estados Unidos se quedó sin oro en las reservas. Entonces, ¿cómo haces para que tu papel no sea simplemente un papelito de color? Es verde encima, Entonces, bueno, vamos a poner el petróleo arriba del dólar y atrás las balas.
Es muy interesante el tema. Pero ahí digo, si eso llamarme conspiranoico, bueno, me declaro conspiranoico. No, bueno, pero más allá de digamos, hay gente que podrá creer o no creer, sea el apelativo que sea. De hecho, mi crítica a lo que hace Guillermo Aquino es que no necesariamente tiene que ser una persona la que está con las con las cosas de conspiración o complot. No es una gente que está mal, que necesita sentirse superior. No coincido con ese análisis. Totalmente. Porque además hay una cuestión básica que puede ser que te pueda caer hasta simpático alguna cuestión, y hay otras como la del 11S, que también la pusimos en las grietas. Se caen 3 edificios, chocan 2 aviones. Arranquemos por ahí. Después, si querés, podemos ir a la del Pentágono, que sí, ¿dónde está? Decime dónde hay algo de un avión, por favor. Pero lo ridículo, y a mí sí, ahí me parece que es un boludeo a la comunidad en general, digo, al ciudadano de a pie. O sea, se caen las Torres Gemelas, se derriten, desaparecen prácticamente las vigas, que era imposible, desaparecen el avión entero con las turbinas Rolls Royce de titanio, todo el análisis técnico que se ha hecho. Y en la conferencia de prensa, el tipo declaró oficialmente que habían encontrado el pasaporte entre los escombros, ¿me entendés? Entonces a lo que voy es, ¿y qué hacemos con las armas de destrucción masiva en Irak? Ah, bueno, no, nos equivocamos. Pero te rompieron todo, te invadieron, y cuando... Bueno, hay una teoría de complot claramente para lavarle la cabeza a la gente. Porque Estados Unidos tiene que... Viste que el pueblo de Estados Unidos tiene que avalar una guerra. Es una cosa histórica. Siempre. Ellos para entrar tienen que avalar una guerra. Bueno, vos lo de saber, pero se lo explicamos a la gente. Para entrar, a vos, Obi, que estás ahí mirando a Obi-Wan Kenobi, nuestro operador... La luz lo acompaña a Obi. No, digamos, la gente no sabe, pero siempre, en todas las guerras de Estados Unidos, siempre han movido los medios para que la gente lo acepte. Claro, crean, incluso cuando no es posible, crean una bandera falsa. Por ejemplo, o te retrasan la declaración de la guerra que ha hecho Japón en la Segunda Guerra Mundial para decir el Día de la Infamia. Ya les habían avisado. Lo que pasa que, claro, con 12 horas de diferencia entre que se despierta el norteamericano promedio y entre que estaban atacando Pearl Harbor. Exactamente. De hecho, muy interesante ver el vuelo de ataque en un mapa de la Tierra plana, en ese famoso mapa de Gleason. ¿Hay una réplica de eso de la Tierra plana? ¿Del ataque? No, agarrás el mapa de Gleason y evaluás las rutas aéreas que se hicieron y cómo entraron, por dónde entraron y demás. Y bueno, mucha gente dice igual que los ataques de Malvinas con los aviones a baja altitud y todo eso. Obviamente el agua era siempre plana, o sea, los aviones de Malvinas no tenían que estar, menos mal que era plana, si no se ve cómo se la ponían contra la curvatura del agua, ¿no? Pero no, digo, es interesante el mapa de Gleason, que es el mapa que se utiliza un poco para entender la disposición continental en la Tierra plana, ¿no? Con la Antártida bordeando todo, conteniendo las aguas, y después la distribución continental es bastante similar. Es un mapa que se utilizó en la época, en la Segunda Guerra Mundial, y se utiliza hoy en día para navegación aérea, marítima, corrientes de viento y todo ese tipo de cosas, porque bueno, es una manera de ver el mundo entero. Claro. Si querés creer que es una esfera también, no importa, es una manera de desplegar el mundo entero, y obviamente el Polo Sur nadie va, más que los militares básicamente, y alguna gente civil que va a trabajar a las bases. Entonces, no te dejan pasar por la Antártida, está prohibido, 3.000 kilómetros de distancia. Pero sí me pareció raro, por ejemplo, cuando estudiaba en el colegio, yo decía, si la Tierra es redonda, esto voy a decir algo que parece una obviedad, pero ¿por qué estudiamos en un planiferio? ¿Por qué no estudiamos todos con un globito en el aula? Claro, por ejemplo, vos sabés que te dan planiferio. Te dan siempre mapas, y aparte no cualquier planiferio, te dan el de la proyección de Mercator, que obviamente cualquiera sabe que es un mapa totalmente imperialista, con los países ricos arriba, gigantescos, la superficie de Groenlandia es 3 veces la de África, ¿me entendés? Sí. Y todos los países pobres por debajo. Y obviamente es una proyección cilíndrica que si la querés meter en... Porque la gente cree, si la doblás no cierra por ningún lado. No cierra los polos, claro. Y aparte se estira todo, es una deformación. A la fecha de hoy, no sé, hay más de 40 proyecciones porque sigue sin haber un mapa real. Mundi, sería, mapa mundi. Un mapa mundi real. Es más, la aplicación de Google Earth que se hace, la gente cree que se hace con satélites, pero no, ellos mismos te lo dicen, se hacen con un escaneo de avión, pasan aviones y hacen una grilla. Eso explica por qué se ve como se ve. Eso explica exactamente, se llama Aerogrid, es una a nivel mundial, que contratan empresas que van haciendo barrido y después lo completan en autos, gente caminando con los equipamientos que hacen el Street View y todo ese tipo de cosas. Pero no tiene nada que ver con los satélites Google Earth. Lo que es interesante es que lo dicen en un documental de la BBC de la BBC de Londres. La aplicación que usa el Google Earth es el Earth Viewer, se llama Earth Viewer. El Earth Viewer 3, puntualmente la versión 3. Desde la versión 1, ¿sabés quién fue el contratista que desarrolló el software Earth View? Te voy a decir que no, así que... La CIA. Ah, bueno.
Y por eso el de la BBC, que era un geógrafo, se quejaba y cuando le preguntaban por el Google Earth, el tipo decía, sí, me gusta, está bueno, no es preciso, pero ¿sabes lo que pasa? Lo hizo la CIA y a mí todo ese tipo de cosas no me gusta. Prefiero los mapas hechos por gente más académica que... Interesante para tener en cuenta hasta dónde están metidos, ¿no? Lógicamente. Ahora, para mí una pregunta que se hace, que ahora que está muy de moda, lo tenemos que decir, ¿no te hace como, no te sentís un poco avalado por el Nada es Privado que sacó Netflix ahora? No lo vi lo de Nada es Privado. Perdón, en esta no, yo. Porque es un video donde hablan cómo se manejaban los datos, cómo manejaron los datos, claro, el Big Data para las campañas electorales, sobre todo en el Brexit y en la campaña de Trump. Y es una serie de gente que se da vuelta, tienen dos personas que se dan vuelta y que empiezan a contar qué es lo que pasó, y el resto, digamos, de las personas de Cambridge Analytica no lo hace, no se hacen cargo nunca de lo que pasa. Bueno, la gran Poncio Pilato. Y hacen la típica, bueno, muestran el juicio que le hacen a Zuckerberg, y en un momento, de hecho, dicen, usamos, y esto es textual del video, lo tenés que ver en minuto y pico, minuto 15, ¿vos la viste, Obi? Al minuto 15 dice, usamos, todas las campañas en el tercer mundo fueron para perfeccionar el sistema para después el Brexit y para Trump. Y la primera foto que aparece es Argentina 2015 y está Mauricio. Bueno, a ver, interesantísimo lo que me está diciendo. No lo había visto en Netflix, pero lo que sí puedo, en base a esto que vos me decís, como para que la gente se oriente, y aparte, déjame también conectarlo un poco siempre con esta cuestión de la agenda, de lo aeroespacial, por esta discusión, ¿no? Claro. Si la Tierra es plana o esférica y demás. Mucha gente siempre te dice que, porque cuando vos le preguntás a la gente, ¿cuál es el beneficio de la carrera espacial? Para la humanidad, digo, o sea, haber invertido tantos millones de dólares para ir al espacio exterior, ¿en qué nos benefició la vida? Entonces, le metieron en la cabeza a la gente toda esta cuestión de, bueno, no, pero si no se hubiese ido al espacio, las computadoras no se hubiesen creado, la Big Data, la transferencia, Internet, el microondas, y te empiezan a meter todo lo de la modernidad, sí, cuando vos decís, pero pará, todo eso se inventó por la guerra. Sí, no antes, o sea, el microondas te dicen que es un tipo que entró a una sala de radares con un chocolate en el bolsillo, se le derritió y después construyó el microondas. Las computadoras, y acá es donde quería entrar, todo el tema de computadora y de Big Data, en realidad siempre lo manejó DARPA. O sea, Estados Unidos, las computadoras se crean por una cuestión militar neta y pura, sí. Era la intranet y era pura y exclusivamente militar. Sí. Y después de ahí empezaron ya en esa época, dijeron, ¿cómo espiamos al ciudadano? Entonces, cuando hoy en día, hace un par de años atrás te decían, mirá que cuando te anotás en los jueguitos del estilo Candy Crush, que hacen una base de datos que no va, o sea, todo lo que es Facebook, todo lo que es Windows y todo lo que es Mac OS y todo lo que es Linux, tiene una puerta trasera directa al Mossad, a la NSA, porque está todo manejado por ellos. ¿Linux también? Linux también, es más, el logo de Linux es un demonio, es el Debian. Ah, lo cambiaron, ¿no es más del pingüinito? No, es más, no, ahora es el pingüinito, pero previamente tenían el Debian. A lo que voy es, el pingüinito es una representación masónica, el pingüino lo usan mucho en logias masónicas por el blanco y el negro. A lo que voy es, todo lo que es gratis no es gratis. No es gratis. Vos lo pagás de una manera o de otra. Entonces, cuando a vos te lo dan como gratuito, en realidad te están sacando provecho de algo sí o sí. Te pueden sacar información para consumo, para después proporcionarte lo que vos querés comprar o comer, menos con la Tierra plana. Con la Tierra plana cambió el algoritmo Google y cambió el algoritmo YouTube, y si pones Tierra plana te sale anti-Tierra plana, lo cual es la única de las operaciones, la gente lo llama conspiración, yo lo llamo operaciones, que van contra de la propia usuario. Pero después el resto te dicen, no, es para que vos comas mejor y puedas ordenar mejor por pedido ya, si querés. Pero después tenés esta otra contracara, la de decir, al final cuando sale a la luz que realmente nos espían, nos filtran información, manipulan la opinión pública, ahora es mucho más fácil que antes, además tiene la televisión, tienen esto, la gente también lo sigue negando, es una locura. Sí, aparte, es una locura. No, pero aparte, lo loco de todo esto es que cuando salió el FaceApp, yo me acuerdo que jodía con mis amigos, no me lo quiero hacer porque no le quiero dar mi perfil en futuro. Claro. Todos se me cagaban de risa, ya nos están vigilando. Y cuando salió Nada es Privado, se cayeron todos de orto, como diría alguien. Pero en China ya estaba implementado y acá en Buenos Aires también el reconocimiento facial está implementado. En las cámaras. La Plata ahora también tiene cámaras con reconocimiento facial. Bueno, por eso a lo que voy es, o sea, lo que pasa es que la gente se olvida del famoso 1984.
o del mundo hegeliano. Sí, o no lo leyeron. O no lo leyeron, tal cual, pero quiero decir... Para mí, el mejor libro de la literatura mundial. Y la verdad que es muy groso. Bueno, te voy a aconsejar uno que fue el que vos escuchaste ayer la columna mía, que nombré, la última danza de Cali. Sí, léete ese libro, no sé si lo habrás leído o no. No. Léelo, es gratuito, se lo recomiendo a todos los oyentes, es tremendo. Es un 1984, pero de alguna manera traído a la realidad. Y aparte también tocando muy de lleno, que te mostraba yo la foto de esos pechos, eran los de varón. ¿Cómo se llama sí, pará. Se me fue el nombre. Sí. La de varones, ahí con varón, perdón, con la pirámide y el ojo entre los pechos, en ese triángulo que se forma, habiendo hecho el tema de la cobre y demás. Digo porque aquí, ¿no? Se burla un poco de esto, pero ¿quién puede negar hoy en día que la industria musical y cinematográfica está copada de masonería y iluminatismo, si lo querés llamar así? Si están todos los tipos con los tatuajes, poniéndose los dos deditos, haciendo el 666, haciendo la pirámide, marcando un solo ojo, se tapan los ojitos, o sea, basta de negar ese tipo de cosas. Está bien, siempre se planificó el desvío por la ridiculización, pero como dice el libro de Cali, todo ciudadano de a pie tiene la sensación de que el mundo va mal. Sí. O sea, lo que estamos haciendo no nos está llevando a un buen camino y cada vez hay más vigilancia, hay cada vez más muerte, cada vez más intentan la reducción de población. O sea, no hay que olvidarse que después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la humanidad creció en 80 años lo que no creció durante toda la historia, porque tenían que formar el nuevo orden mundial, necesitaban empresas, fábricas, instituciones, maquinaria. Eso lo lograron solamente en 80 años de ingeniería social. Ahora somos muchos. Pero ellos ya ahora ellos tienen robótica e inteligencia artificial, ¿entendés? Entonces, ¿para qué quieren tantos humanos? Y ahora empieza la caída, la línea para abajo de, bueno, basta de reproducirse, muchachos. Sí, me gustó eso de neomalthusiano, de los neomalthusianos. Los porque neomalthusianos, Malthus proponía que se tenía que morir las guerras para matar a la población mundial porque no alcanzaba la comida. Sí. Bueno, pero vos habrás visto las piedras guías de Georgia. Sí. Para aquellos que no lo conocen, pongan simplemente en Google piedras guías de Georgia. Hoy en día están todas escritas, fuck you, nuevo orden mundial, todo. Tiene los 10 mandamientos nuevos, 1987, está plantada ahí en Georgia. Es un seudónimo el nombre que la fundó, se llama Christian Rosacruz. O sea, si no te dice nada de eso. Y la primera de esos mandamientos es mantener a la humanidad por debajo de los 500.000 habitantes. 500.000 habitantes es muy Ni siquiera poco. 1 millón de habitantes. Perdón, 500 millones de habitantes. Ni siquiera 1 millón de 1.000 millones de habitantes. Ni siquiera 1 billón de habitantes. Supuestamente somos 7 billones. Pero eso está escrito y está erigido en una piedra en más de 22 idiomas, todo alineado con el sol, tipo estos monumentos megalíticos del estilo Stonehenge. Entonces te das cuenta la firma ahí. ¿Quién usa todo ese tipo de código? Y los ocultistas. Digo, y eso es real. Entonces me parece raro, o sea, hicieron muy bien el trabajo de hacer que la gente se tome estas cosas en joda. Claro, para que The Truman Show sea una cosa volada y que no tenga nada que ver con nada. Exactamente. Y bueno, The Truman Show lo puedes haber utilizado alguna vez para explicar algo. Se ha recontra utilizado. Es más, yo te digo que hay un montón de películas que es un antes y un después de haberte metido por lo menos en el tema de la Tierra plana. No importa si lo querés integrar a tu vida o no. Pero vos ves la Tierra plana, que ya está en agenda, no es que está de moda, ¿no? Que vos decías al principio, es que está en agenda. Hemos logrado ponerlo en agenda realmente. Te instruís un poco de Tierra plana y ya Dark City ya no es más la película que era. Dark City, quedan películas Dark City. Los Simpsons decís, por eso le ponen un domo en la película. Y bueno, Truman Show es como la sagrada, es como el libro sagrado del terraplanismo, básicamente. Y además lo que le ha pasado a Jim Carrey cuando Jim Carrey denunció después a de los los Illuminati, ¿no? Que decía que estaba loco. Decían que estaba loco, la mujer de golpe se suicida, el tipo deja de participar totalmente en Hollywood, y él mismo hace un corto independiente, hace el año pasado, búsquenlo. Sí lo vi, pero no le di mucha importancia. Bueno, pero miralo, ¿sabés cómo? Lo cuento rápido. Jim Carrey interpreta como una especie de vagabundo en un mundo posapocalíptico, paseando en el desierto como con un changuito de supermercado lleno de cosas, tratando de sobrevivir. En un momento a la noche caza un cuervo, no cualquier pájaro, caza un cuervo, lo calienta, lo cocina ahí con ramitas al fuego, se lo come, y al otro día sigue caminando y aparece otra persona, aparece tipo como si fuese un Aquaman, ahí viste un tipo todo musculoso, de pelo largo, y lo mira Jim Carrey
y las únicas palabras que intercambia es él nada más. Habla el otro personaje nuevo y le dice a Jim Carrey, dice, estoy perdido. Le dice así, eso solamente, ¿no? Solamente eso. Y Jim Carrey, sin hablar, lo mira a su changuito, saca un objeto que vos no ves, le estira la mano, o sea, le agarra la mano al otro personaje, se la abre, le pone él con su mano tapada el objeto, saca la mano, y cuando saca la mano es un snow globe, esta cuestión de tipo tierra plana, o sea, un domito con la superficie plana y no la nieve cayendo, pero como diciéndote el mundo está contenido en esto, y el propio Jim Carrey tiene puesto una gorra de la NASA en la cabeza, y como diciendo, ¿estás perdido? ¿Querés encontrarte? ¿Querés saber quién sos? ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás acá? ¿Quién crearon este mundo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, seguí esta línea de pensamiento. Para mí está claro. Y después es el tipo que hizo Truman Show. Claro. Y que se codió con la elite 1000 millones de veces y le dijeron que estaba re loco. No, y aparte el loco sale en el programa de Jimmy Campbell, el programa más visto de Estados Unidos, haciendo la pirámide y cagándose de la risa a los Illuminati diciendo, sí, vos también lo sabés, y este también lo sabe, el gobierno nos espía, los Illuminati controlan esto. Si cambia la palabra Illuminati por masonería, ya está. O sea, ¿cuántos presidentes masones tuvo Uruguay, España, Argentina? Más del 70%. Sí. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, padres fundadores igual que acá. Entonces, Inglaterra, es hora que la gente sepa qué es la política, quién está atrás de todo esto. Si no, viste, vamos el camino a peor. Yo lo veo de esa manera. Parece extremista, pero no, hay una oportunidad todavía. Lo dijo el propio George Orwell en 1984. Sí. Imagínense el futuro del ser humano aplastado por una bota hasta la eternidad, a menos que ustedes hagan algo. Está bastante claro, pero ¿cómo, ya estamos un poco pasado el tiempo, pero cómo resumirías esto del nuevo orden mundial? Porque, digamos, para mí lo que es atendible, lo que pasa que a veces se embola la gente diciendo esto, pero cuando uno ve todo lo que pasó después de Bretton Woods y demás, siempre hay un nuevo orden mundial hablándose en política y a nadie le llama la atención. Sí, pero no con esa frase. Yo ayer decía en la radio, si todos los políticos, viste que yo pasé el audio desde Cristina hasta Macri, pasando por todos los presidentes. Cristina es medio border ahí, medio borderline. Es medio border, sí, porque en una denuncia la masonería, adentro de la Casa Rosada, con una excursión de los chicos del colegio, los chicos de 8 años, diciéndole, ¿ustedes saben qué son los masones? Bueno, es un grupo que quiere controlar, dominar, que se unen en un bien común. Pero después, por otro lado, su marido obviamente era masón, ¿no? Y toda la movida. Entonces quiero decir... Igual no quiero quemar un tiro con la cabeza como Kennedy. Digo, claro. Sería borde en ese caso. Exactamente. Sí. Está ahí. Está como peleándola, igual que tal vez lo hizo Perón y todo este tipo de personajes, ¿no? Por otro lado, hay gente totalmente operativa al imperialismo y al Vaticano, eso no cabe duda, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Ahora, el tema es... Sí, lo del Vaticano lo dudo un poco, pero eso es lo único que tengo duda. No, para mí el Vaticano está arriba de todo y es intocable. Pero bueno, lo charlaremos en otra oportunidad con datos empíricos, como a mí me gusta siempre aportar. Pero digo, si los políticos en su discurso de golpe citarían y dirían, porque lo que queremos es una nueva alianza internacional. Bueno, lo paso largo, pero a lo que voy es, nombran algo que solamente está escrito en un billete del dólar y que George Bush padre, que fue el director de la CIA, en la década de los 80, presenta el proyecto New World Order en la ONU, diciendo que por primera vez, después de un montón de generaciones, alcanzamos y logramos realmente establecer un nuevo orden mundial en el que vamos a quitar la ley de la selva y vamos a traer este mundo de paz controlado. Todo eso es el mundo feliz, el nuevo orden mundial. Entonces, a lo que voy, exactamente, entonces a lo que voy es, ellos nombran una palabra que está creada previamente al discurso y que contiene un montón de estrategias que no le conviene al ser humano común. No dicen alianza económica, queremos trabajar todos juntos. No, dicen específicamente al estilo mantra. Necesitamos un nuevo orden mundial para tener paz, ética, un nuevo orden mundial, un nuevo orden de los tiempos, un nuevo orden de las eras. Entonces digo, si no estuviese escrito en el billete del dólar y no hubiese sido planificado y propuesto por la élite, bueno, sí, que pase de largo, pero eso primero. Lo propusieron eso primero. Sí, y no solamente lo pusieron en práctica y después a los países colonia, o sea, nosotros, tercermundistas, que somos colonia de Inglaterra, vinieron y le dijeron, ahora esta es la planificación. Previo a eso, la operación Kissinger, la operación Halcón, los golpes de Estado, hay toda una cadena que seguir para decir, por eso ahora dice el nuevo orden mundial, porque realmente lograron establecerlo. ¿Hacemos un ping-pong rápido? Dale. Yo te digo la reina Isabel de Inglaterra.
Te hago Rápido, la de David sí, Icke, rápido, reptiliana. Rápido. Trump. Y un border. Putin. Un mentiroso. Se fue el nombre del chino. Está en Min China. Yong-yang, Sí. un agente masón, igual que todos los demás que nombraste. ¿Todos son masones? Y Kim Pyongyang está ahí haciendo varios simbolitos, manito dentro del saco. Es como Gorbachev, es como toda esa gente que ponen ellos para regir una región y después cuando no les sirve más andan a saber lo que pasa. A saber, ¿qué te Necesitan la oposición para poder sacar la síntesis. Tesis, antítesis, y ellos te dan la síntesis. Si no hay un mal que se oponga, es como que no podés. Tienen que tener siempre el cuco para fomentar todo lo que es arma, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Perón? Un super border que para mí está más del lado el único presidente que lo escuché denunciar al imperialismo y nombrar la masonería y, o sea, la sinergia, la sinarquía, el Sí. Vaticano, el imperialismo y la masonería. ¿El Papa? Un jesuita y es lo peor que nos pudo haber pasado a la humanidad tener esa orden operando en el mundo. A pesar de que hable a favor de los pobres. Ay, es el lobo vestido, es el cordero vestido de lobo, como la gran ramera que es del Vaticano. ¿El nuevo primer ministro de Inglaterra? No lo tengo visto, pero si está en Inglaterra no me deja mucha... No te da mucha esperanza. No, o sea, la gente se olvida que las logias masónicas son un pedazo de Inglaterra puesto en tu país para espiarte. Bueno, vamos a la historia. ¿Belgrano? Y un tipo que lo único que eligió bien para mí fue los colores de la bandera. ¿San Martín? Un masón infiltrado operativo de la Inglaterra, se sacó el poder a España y se lo dio a Inglaterra y nosotros hoy somos colonia inglesa. ¿Y alguno que te quede, todos los que nombré que te quede? Porque los demás vas a decir que son todos masones y entonces... No, bueno, pero está ahí la historia, o sea, nadie pone en duda que San Martín era un masón, o sea, eso está claro, sí. Eso está claro. Y digo, si sos masón, sos un lord inglés. La masonería no es argentina, no es me junté No. En un lugar a tomar mate, a tocar la guitarra y hablar de política, pero desde el punto de vista nacionalista. No, es una logia inglesa que viene, te infiltra a tu país y te hacen comportarte como un inglés, te hacen vestirte como un inglés y todo, más toda la parte ocultista que tiene, ¿no? O sea, a eso es lo que yo digo que la gente debería... Después hay gente común, buenísima, que va a las logias masónicas, como hay gente que va a la iglesia, como hay gente que va a los partidos políticos y demás, pero los que están ahí arriba, toda la masonería le rinde culto al duque de Kent, que es el actual, Sí, ¿no? Entonces, bueno, llamemos la atención desde ahí. De todos los que nombraste, me parece que con el que más me quedo es con Perón. Con Perón. Sí. Bueno, ¿algo que quieras recomendar para seguir cerrando? El libro La última danza de Cali, les recuerdo a todos los que les gusta este tema, yo tengo la página web www.nurparatodos.com.ar y el grupo de trabajo que es arflat.com.ar. Y les recomiendo primero que simplemente se metan en el tema del billete del dólar y traten de seguir esa línea de simbología, porque hoy en día hay muchísima información, obviamente que va a haber un montón de cosas mezcladas, pero así te vayas para un lado o para otro, te vas a dar cuenta quiénes son los que están ahí controlando el mundo y que tal vez lo que nosotros hoy estamos por votar es lo mismo desde hace mucho tiempo, que es alguien servil al imperialismo. Lamentablemente es así. Igual eso está claro sin tener que ser ocultista. No, obvio, digamos. obvio, pero bueno, cada vez la agenda se acorta más y cada vez hay, o sea, las piedras guías de Georgia son un mandamiento para ellos, o sea, es una planificación a seguir. Estudienla y dense en cuenta para el lado que vamos y traten de educarse como para tratar de revertirlo, aunque sea a nivel personal. Individual. Para pensar, para Pensar reflexionar. individual y todo cambio empieza desde uno, básicamente. Bueno, muchísimas gracias, Ciru, por favor, estar acá. ustedes, Obi-Wan Kenobi, muchísimas gracias, Fede, por estar acá. Gente, nos despedimos. But how do we know the Earth is not flat?